Vamos a comenzar con el encuentro de hoy, que en el librito corresponde a la lección número 3. El título de este capítulo es Las 7 iglesias. Sin embargo, en el libro no se ven cada una de las iglesias, las 7. Vamos a ver apenas algo de 2. Pero si quisieran que viéramos todas las 7, si ustedes quieren, entonces tendríamos que tener un encuentro adicional, que sería el del sábado que viene, donde no veríamos la lección 4, sino que veríamos las iglesias que no aparecen en este libro. ¿Qué es lo que ganamos o qué es lo que perdemos viendo eso? Ganamos que, bueno, cada iglesia señala un período de la historia de la iglesia cristiana, desde su nacimiento, cuando Jesús la funda, hasta el fin. Entonces, hoy veríamos apenas 1 o 2 periodos. De todas maneras, en la parte final del libro están las 7 con los periodos históricos a los que corresponde cada una. Y bueno, ¿qué características tuvo la iglesia universal en ese momento? Cuando digo universal, no me refiero a lo que es hoy la iglesia universal que tiene ese nombre, sino a la iglesia en general, mundial. Eso ganaríamos. ¿Qué perdemos? No perdemos demasiado, porque ya vamos a ver por qué en el transcurso de la lección de hoy. Pero, digamos, para tener mayor cantidad de datos históricos y por qué cada iglesia señala a un periodo en particular y cuáles fueron las características históricas de ese periodo, está bueno. Así que al final nos ponemos de acuerdo si vemos el sábado que viene las otras iglesias que nos quedan sin ver en este, o si seguimos con la lección número 4. Bien, vamos a hacer como todos los sábados una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a entender lo que nos quiere enseñar en este tramo del curso. Oramos. Señor, pedimos la asistencia del Espíritu Santo al abrir tu palabra ahora. Queremos agradecerte porque has permitido que nos encontremos y te rogamos que estés acompañándonos. Por Jesús lo pedimos. Amén. Anatolia es el nombre que los geógrafos le dan a esta península ocupada hoy por Turquía. En mi mapa aparece acá contra este extremo Italia. Avanzamos para acá y tenemos Grecia, y avanzamos un poquito más y tenemos esta península que ya es del continente asiático. Hoy esto es Turquía. Incluso aquí aparece el Bósforo, ese pequeño estrecho que está unido por un puente muy bonito. Allí está Estambul. Y entonces Turquía obviamente está en Asia y ocupa un pedazo de Europa también. Ese país ocupa 2 continentes unidos por el puente que cruza ese estrecho. Bueno, ese es el nombre que tiene la península hoy, Anatolia. Esta península está cruzada de sur a norte o de norte a sur por una cordillera. En esa cordillera nacen varios ríos que desembocan en el mar Egeo, acá este. Algunas de las ciudades que se mencionan ahora, a las que les fueron enviadas las cartas, están a orillas de algunos de esos ríos. Digamos, un viajero que viene del oeste hacia el este debe cruzar esa cordillera. O
al revés, si va para el otro lado. Entonces, la costa, como ustedes ven, es una costa muy accidentada. Se parece mucho a la del sur de Chile, en nuestro continente. Una costa muy accidentada y, como les dije, entrecortada por numerosos ríos que terminan allí, en el mar Egeo. Bueno, esa península, hoy Turquía, en la época del Imperio Romano, cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, era una provincia del imperio, que tenía como nombre Asia. O sea, en ese momento histórico, Asia no se refería tanto al continente como sí a la provincia del Imperio Romano. Acá en mi mapa, que aparecen las provincias romanas, aparece el nombre Asia, grande, no sé en la de ustedes si está así. Bien. El orden en el que se enumeran las iglesias aquí en el Apocalipsis representa el orden geográfico en que viajaba un mensajero que llevaba una carta desde Patmos. La isla de Patmos está ahí, es muy chiquitita, no sé si ustedes la pueden ver. En mi Biblia está señalada con el nombre Patmos, es pequeñita, pequeñita, muy pequeñita. Bueno, un mensajero que llevara cartas desde Patmos, donde el apóstol Juan las escribió, tenía que recorrer un camino que llevaba por cada una de esas iglesias. Digamos, era el camino natural. El orden va en ese, digamos, primero pasa por esta, ¿verdad? El orden en que está en el Apocalipsis. 7 iglesias. ¿No había más que 7 iglesias? Sí, había más. ¿Por qué 7? 7 iglesias es la primera serie de varios 7 que aparecen aquí en el Apocalipsis. Están las 7 iglesias, después vienen los 7 sellos. Hay unas cuantas series de 7. En cada una de esas series los elementos son simbólicos. Entonces, lo más lógico es pensar que si los elementos son simbólicos, no puede ser literal el 7 solito. No tendría demasiado sentido que el 7 fuera literal y todo lo demás fuera simbólico. De modo que la lógica nos dice que el 7 también es simbólico. Entonces, por eso, ¿por qué no las otras? ¿Por qué no hay cartas a otras 7? Bueno, este uso repetido del número 7 con tantos símbolos como dije, nos hace pensar en que 7 simboliza algo. ¿Qué simboliza el 7 en la Biblia? Bueno, eso, plenitud, totalidad. Entonces, cuando Juan le escribe a 7 iglesias, en realidad ¿a cuántas le está escribiendo? A la totalidad de las iglesias. Por eso nos han llegado a nosotros las cartas, porque si hubieran sido exclusivamente para esas iglesias, no tendría sentido que estén en la Biblia. La misma Biblia dice que todo lo que está allí ha sido escrito para nosotros, para todos. Bien, entonces el número 7 en la Biblia después podrá tener otro significado para los que juegan a la quiniela, que sé yo, tendrá otro significado que no sé cuál será. Pero en la Biblia el número 7 se usa simbólicamente para representar perfección, plenitud, totalidad. Por consiguiente, vamos a partir de esa idea. Este mensaje a las 7 iglesias corresponde. Tiene tres aplicaciones. Era un mensaje a la iglesia específica, digamos, a la de Tiatira, la que estaba en la ciudad de Tiatira. Era un mensaje para esa iglesia. Era un mensaje local. Pero también hay un mensaje universal para la totalidad de las iglesias.
Y hay un tercer mensaje que es histórico, que corresponde a un determinado corte. La historia total de la iglesia, desde que nace hasta que Jesús vuelve, se puede dividir en 7 períodos. Y cada mensaje de cada una de las iglesias corresponde a un periodo histórico de esos 7. ¿Por qué? En primer lugar, la iglesia local tenía algunas características, como es hoy. Nosotros vamos a la iglesia de Alta Córdoba y tiene algunas características que nosotros no tenemos, y nosotros tenemos algunas que ellos no tienen, tanto positivas como negativas. Si vamos a la iglesia del instituto, sí, también es iglesia adventista, pero tiene otras características que no tiene y así. Cada iglesia local tiene virtudes y tiene defectos, como las tenían estas iglesias. Pero esas virtudes y esos defectos están presentes en todas las iglesias, solo que se resaltaban por alguna circunstancia más en esa iglesia local. Digamos, si alguien hoy dice, bueno, la iglesia de Alta Córdoba, enseguida piensan, esa iglesia es así, así, así. Bueno, la iglesia de Tiatira o la de Pérgamo, la de la Odisea, todas esas, eran conocidas por algunas de esas características. Las tenían, las otras sí las tenían, pero no tan acentuadas. Por eso el mensaje también es universal, no porque en las otras iglesias no ocurriera lo que allí ocurría, pero ocurría en forma más leve, muy leve. Lo interesante es, y esto es interesante especialmente para nosotros, es que cuando miramos la historia de la iglesia, lo que pasaba en una iglesia particular, Tiatira, pongamos, era una particularidad de ese periodo, de un periodo de la historia que va de tal momento a tal momento. Entonces, nosotros estamos viviendo hoy en el último periodo de la historia. Jesús viene pronto. Las características de la última iglesia, la séptima, la Odisea, son muy propias de la iglesia cristiana de este momento histórico. Y ya no la estudiamos a la Odisea aquí, pero sí, el sábado que viene estudiamos cada una, vamos a ver por qué. De modo que repetimos, 3 aplicaciones: local, universal e histórica. No sé si eso está claro, ¿sí? Bien. Estos mensajes, en cierta medida, describen las características de las que vamos a estudiar hoy. Podrían ser características que nos tocan a nosotros, probablemente, seguramente, no necesariamente todas. Vamos entonces al librito. Los destinatarios del mensaje de Jesús dado a través del apóstol Juan son 7 líderes políticos, 7 personas santas o 7 iglesias. Ese sería la respuesta. Bueno, allí aparecen algunas de las series de 7 que mencionábamos recién, los 7 sellos, las 7 trompetas, etc. Los 7. También nos dice la nota que se encontraban en el orden en las ciudades, en el orden en que están allí. De paso, Esmirna, que es creo que la primera que vemos ahora, hoy hay una ciudad allí. Ya me voy a acordar enseguida el nombre. Bueno, acá hay una pregunta que no tiene que ver con el Apocalipsis en sí, pero sí con los símbolos. Ya el otro día vimos algunos símbolos. ¿Se acuerdan?
¿Cuál de alguno de los símbolos? El agua, por ejemplo, ¿qué significaba? Las naciones, pueblos, Naciones, multitudes, pueblos, lugares habitados. El cordero, Jesús. ¿Qué otro? Dragón, Sí. el demonio. El dragón. El dragón, el diablo. Bien. Acá vamos a ver un símbolo que se repite cuando hay profecías de tiempo, que señalan momentos históricos. Lo que representa un día. La Biblia dice que en una profecía de tiempo, un día simboliza un año. 1000 días serían 1000 años, ¿verdad? No en toda la Biblia es así, porque hay días literales en la mayor parte de la Biblia. Solamente cuando está en el marco de una profecía de tiempo. El día es un año. Bien, entonces, el mensaje a la iglesia de Esmirna lo tenemos en Apocalipsis 2:10. ¿Qué periodo profético se incluye en el mensaje a la iglesia de Esmirna? 2:10. ¿Qué anotaron? 10 años y 303 después de Cristo y 303. Bueno, ¿qué tiempo abarca? Periodo profético, del 303 al 313. Entonces son 10. Son 10 años. 10. Porque habla ahí de cuántos días. Claro, un año, un año serían 100. Habla de 10 días, por lo tanto son 10 años. Efectivamente, va desde el año 303 al año 313 después de Cristo. Quiere decir que la iglesia, en ese periodo de 10 años, del 303 al 313, la iglesia en todo el mundo se caracterizó por lo mismo que se caracterizaba la iglesia local de la ciudad de Esmirna. Digamos, las características generales de la iglesia. Hoy nos damos cuenta, por lo que dice el libro de los Hechos, la iglesia del primer periodo tenía características que no tenemos nosotros, que nos gustaría tener, pero no las tenemos. La iglesia de nuestros días no es una iglesia que se caracterice por el fervor, por el entusiasmo, porque compartían todo. No somos así. No somos así. Entonces, durante el periodo de 10 años del 303 al 313 después de Cristo, la iglesia tuvo estas características que tiene la iglesia de Esmirna. Bien. Hay una teoría que, bueno, no sé si, que un día son 1000 años en la creación. Entonces, dicen que si un día son 1000 años, la creación fue hecha en 7000 años. 6000, claro, pero sería 6000 años el gobierno del hombre, y el milenio, los 1000 que faltan, es el séptimo día. Es el séptimo día. Bien. O sea, esa también hay una. Bueno, el relato de la creación no es un relato profético. No está enmarcado en una profecía, para empezar. Sí. Por otra parte, cuando Dios va creando las cosas, crea las plantas antes que el sol. Quiere decir que las plantas tuvieron que vivir sin sol, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Claro. Digamos, no es. Claro. La aplicación de día por año es solamente cuando aparece una profecía, dentro de una profecía. Bien. Izmir, me acordé del nombre de la ciudad que está hoy donde estaba Esmirna. Iz con Z, Izmir. Era en esa época y sigue siendo hoy un puerto muy próspero. Esmirna era una ciudad rica. Recordemos que en aquella época eran ciudades-estado, cada ciudad era un estado, cosa que hoy no es así. Las ciudades están dentro después de países. ¿Por
¿Qué le pasaba a la Esmirna de aquel momento? Estaba dentro del Imperio Romano, obviamente, y fue una de las primeras ciudades que edificó un templo en honor o para honrar al César, al emperador, como Dios. Estuvo a la vanguardia, fue una de las primeras en expresar su adoración al emperador como un Dios. Porque antes de eso no se adoraba a los césares como dioses. Pero esto empezó más o menos por esa época, y entonces Esmirna estuvo entre las primeras que quisieron destacarse, quedar bien evidentemente con el César, y edificaron un templo para honrarlo como Dios. Vivir como cristianos en una ciudad así no debe haber sido fácil. Una ciudad que quería mostrar su adoración al César como Dios, y los cristianos que obviamente no lo iban a adorar, los cristianos fieles no, entonces no debe haber sido muy fácil. Recordemos que las persecuciones más fieras contra los cristianos fueron cuando ellos se negaban a honrar a otro Dios que no fuera el Dios del cielo. Entonces tenían que honrar al César como Dios. Bueno, efectivamente fue así. Con el motivo principal de las persecuciones, pues, bueno, ya desde mucho antes en Daniel, recordemos lo que pasaba cuando no querían adorar la estatua que representaba a Nabucodonosor. Así que no sería fácil ser cristiano en una ciudad tan fanática, tan orgullosa de su lealtad a Roma y al emperador. Muy bien. ¿Cuál es la condición espiritual de esta iglesia? En la pregunta 4, los que ya anotaron las respuestas, Apocalipsis 2, 20 y 21, y si no la tienen anotada vamos a leer los textos. Pero ¿quién anotó? Pecado de prostitución e ingestión de carne sacrificada. Sí. A los Bueno. ídolos. Negación de Dios a través de falsos profetas. Ajá. Y idolatría, había mucha idolatría en esa época. Bueno, Ya, también. evidentemente ese era un problema que sucedía allí, localmente. No era la única ciudad donde los cristianos estaban inmersos en un ambiente así, en otros también. En general todo el Imperio Romano fue un lugar de dificultades para los cristianos, pero particularmente en esta ciudad. Esas características que se dan de Esmirna allí fueron las características de la iglesia en un periodo de la historia que fue desde el año 303 al 313. Allí la nota de la pregunta anterior nos habla de un edicto promulgado por el emperador Diocleciano, que es el que se hace adorar como Dios. A partir de allí él se tomó muy a pecho su rol y llega hasta el año 313. ¿Por qué hasta allí? Siempre acá la historia nos tiene que acompañar, porque la Biblia no nos da estos detalles. Pero en el año 313, ese periodo de persecución por no adorar a los emperadores como dioses, cesa con otro edicto. En este caso, el edicto lo emite ¿quién? Dice la nota allí. Constantino. ¿Por qué? Porque Constantino se convierte muy a medias, muy a medias, se convierte al cristianismo. Bueno, entonces obviamente cesa la persecución contra la iglesia cristiana. Pero durante esos 10 años fue muy difícil. Pero la carta, el reproche que se le hace a Tiatira, ¿cuál es?
Leamos los versículos, a ver. 20. ¿Qué tiene contra Pero Tiatira? tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Bueno, ¿qué actitud es la que se le reprocha? Actitud. La fornicación, ídolos. No, porque la iglesia no es la fornicaria. La fornicaria es Jezabel en todo caso. Pero la iglesia, ¿qué hace? Y le hace caso a Jezabel. Tolera. ¿Mm? O sea, se calla la boca, no dice nada. Esa es la tolerancia. No dice que participaba de los pecados que proponía Jezabel. El pecado aquí es la tolerancia. La tolerancia es una actitud buenísima en los cristianos, que seamos tolerantes, pero no cuando se refiere al pecado, al mal, ¿no es cierto? Tenemos que tolerar que otro piense distinto, aceptarlo, porque bueno, si piensa distinto, no le vamos a hacer la guerra por eso. Pero cuando se trata del pecado, deja de ser una virtud. La tolerancia es una virtud en el cristiano, en este caso no. Evidentemente era una iglesia indiferente y pasiva ante aquello que debía ser condenado. Eran tolerantes ante la apostasía. ¿Qué significa apostasía? No es una palabra que la usamos cotidianamente, se usa un poco más en el ámbito eclesiástico, pero ¿qué es apostatar? Vivir apartado. Es desviarse, apartarse. Bueno, esta iglesia toleraba eso. A los cristianos de Tiatira no se los acusa porque ellos participaban de los pecados de Jezabel, sino por la tolerancia. No hacían nada cuando debían haber actuado. Omitían. Sí. Jezabel no es una mujer que existía ahí en la iglesia de Tiatira. Jezabel es un personaje histórico, lo encontramos en el Antiguo Testamento. Jezabel se refiere a ese personaje, hija de Et-Baal, que era un rey de Sidón, que hizo algunos trataditos con Israel, y su hija se casó con Acab, el rey de Israel. Lamentablemente, esta mujer tenía un carácter, era de imponerse, y Acab era debilucho, así que a todo le decía, sí, mi amor. Lavado el plato. Entonces, Jezabel, como mujer pagana de un país pagano, adoraba a varios dioses, pero el principal era Baal. Y ella, no por casarse con el rey de Israel, que era monoteísta y adoraba al Dios del cielo, no por eso ella se convirtió. Al contrario, impuso la adoración a Baal en Israel. Y bueno, nosotros por la historia sabemos, y por los datos que la Biblia nos da, las exigencias de este dios falso Baal, ¿no es cierto? Se hacían atrocidades en nombre de Baal. Entonces, Jezabel es un símbolo muy potente para lo que estaba pasando en Esmirna. En Tiatira. No solo detestaba la religión judía, sino que la impuso. Y así como Jezabel promovió el culto a Baal en Israel, también en los días del apóstol Juan, cuando él escribe el Apocalipsis, parece que alguna falsa profetisa
procuraba desviar a la iglesia de Tiatira. Y por lo menos lograba que se mantuviera en esa actitud de tolerancia, de indiferencia. Cuando se aplica el periodo de la historia cristiana que corresponde a Tiatira, entonces la figura de Jezabel representa al poder dominante en la Edad Media, que es el periodo histórico en el que se mezcla fuertemente el paganismo con el cristianismo. A partir de Constantino, que dijo que se convertía al cristianismo, pero Eran más. y la iglesia cristiana que dijo al fin, ahora no nos van a perseguir más porque el emperador es de los nuestros, empezó a mezclarse paganismo con cristianismo. A partir de allí la fe cristiana es contaminada por ideas paganas que se conservan hasta el día de hoy. Entonces, recordemos, esto, este periodo corresponde allí a la Edad Media, cuando se ocurre esta nefasta mezcla, y este proceso que lo empezó Constantino, pero lo continuaron los sucesores de Constantino. Y bueno, si hablamos en términos generales, el cristianismo medieval fue mucho más pagano que cristiano, mucho más pagano que cristiano. Doctrinas, enseñanzas absolutamente paganas se metieron, y bueno, como dijimos, permanecen hasta hoy. Fue mucho más pagano que cristiano, no solamente en sus formas, sino también en sus... Estaba el dios Sol ahí. El dios Sol es el que adoraba a Constantino antes de convertirse. San era él. Claro, él adoraba al dios Sol en el primer día de la semana. Entonces dijo, bueno, está bien, vamos a negociar. Dejemos de adorar al dios Sol, voy a dejar de adorar al dios Sol. Voy a adorar al dios de ustedes. Pero lo vamos a hacer en el día que yo adoro al dios del Sol. Sí, y así también se infiltró en las imágenes, también se Exacto. infiltró, por ejemplo, Bueno, y fíjense cómo esa actitud de tolerancia se mantiene también, ¿no? Porque se siguen tolerando dentro del mundo cristiano estas incorporaciones que son netamente paganas. Ahora un emperador los modificó lo que Dios había dicho. Claro, exacto. Está bueno por ahí, si bien ahora estamos viendo las iglesias, pero para empezar a tener en la cabeza de a poquito una estructura, después vamos a ver sellos, ¿no? Y vamos a ver que coinciden en el periodo histórico, claro, de las mismas épocas. Y por ahí es fácil relacionarlo y tenerlo en la cabeza. Vamos a ver que el primer sello va a ser blanco, como la primera iglesia era pura. El segundo va a ser rojo, como la segunda tuvo la persecución, hubo mucha sangre. El tercero después va a ser negro, en donde hay una contaminación, hay una mala negociación. Entonces, como dijo el profe, te dejo de perseguir, pero a cambio de que vos modifiques un par de doctrinas. Y después uno amarillo, que en realidad habla de un amarillo medio verdoso, medio pálido, medio muerte, y habla de una enfermedad, y habla de este periodo de Tiatira, que es uno de los más importantes también en la historia, que habla de esta mujer Jezabel, que como mencionábamos recién, nos lleva en la cabeza la historia de Elías, que fueron... ¿Qué pasó? Hubieron 3 años y medio de sequía. Con lo que hablaban hace un ratito del día por año, cuando vos haces el cálculo con los 3 años y medio, que después lo pueden ver, te dan 1260 años. Ese es un número súper interesante. Pero no nos vamos a adelantar, Flor. Vamos a dejar esos datitos para cuando lleguen. Está bien. Entonces, recordemos, en el periodo histórico ahora, que corresponde a Tiatira, no sé por qué se me confunde Tiatira con Esmirna, Tiatira, es cuando se introducen, bueno,
Fíjense que los 10 mandamientos sufren un ataque frontal, ¿m? Con la intervención de Constantino. Ataca directamente el corazón de los 10 mandamientos, cambiando la adoración a Dios en lugar del del séptimo día, cuarto mandamiento, en lugar del séptimo día, lo pasa al primero. Ese fue uno de los grandes ataques y los grandes cambios que se intentó hacer en las imágenes. Y todo lo que es el absolver de pecados por indicación humana o condenar, las indulgencias, todas esas cosas. Todo eso se introduce en ese periodo. Creo que ahí fue el gran bombardeo del paganismo al cristianismo, y el cristianismo Acepta. tranquilito. Entonces, pero los pocos cristianos que no aceptaban, persecución. Y bueno, Y todos los reformistas. eso viene más adelante. Entonces, la historia nos cuenta esto, no hace falta que estemos imaginando nada. La Edad Media fue una edad oscura y de persecuciones fieras contra los cristianos, no contra la iglesia cristiana, como había sido tan tolerante, no era, pero los poquitos cristianos que permanecían fieles, bueno. Entonces, ¿qué llamado conmovedor hace Cristo a quien está espiritualmente tibio? Apocalipsis 3:20, ese texto preciosísimo, ¿qué dice? Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren qué hermoso texto. Yo estoy a la puerta y llamo. Fíjense, el soberano del universo, el que sí debe recibir el honor, la honra y la gloria, no el emperador. Él está a la puerta y ¿qué hace? Llama. No entra prepotente como tendría derecho a hacerlo. Pero porque Él nos creó con libertad de decidir, dejarlo entrar o no dejarlo, Él llama. Él llama. Y si alguno oye mi voz y abre, entraré. Hasta podemos oír la voz y no abrir, ¿eh? El acto de abrir es un acto de la voluntad. Tengamos muy presente esto. Yo decido abrir o no abrir. Dios me va a llamar a todos, pero cada uno decide si abre o no. Si abre, entraré a Él, cenaré. Es interesante la figura de la cena, ¿no? Porque la cena es la comida del día en la que estamos ya más distendidos, hemos terminado con las ocupaciones, las corridas, esto, lo otro. La cena es el momento donde podemos estar más distendidos, tener conversaciones más íntimas, más cercanas. Y todavía usa esta otra figura, cenaré con Él y Él conmigo. Fíjense en la interacción, ¿no?, entre Cristo y el que le abrió la puerta. No hay una acción en una sola dirección, sino el ida y la vuelta de la comunión con Jesús. Entonces, no importa las características que tuviéramos como iglesia local, pero más que todo como individuos, porque podríamos haber algún tolerante acá con el pecado o no. No importa eso, lo que importa es esto: Jesús está llamándome. Y si le abro, va a entrar y va a cenar conmigo. Y bueno, como dice el librito aquí, Jesús está esperando la decisión de cada uno. Que ya la hayamos tomado en algún momento no quiere decir que no tengamos que seguir tomándola. Esta mañana Juan nos mencionó muy al pasar una vez salvo, salvo para siempre. Esa es una doctrina satánica. Que una vez haya aceptado a Cristo no quiere decir que no tenga que renovar todos los días esa entrega a Jesús. Y bueno, Cristo está llamando, esperando que lo aceptemos en nuestra vida.
y no importa a cuál iglesia se refiere a esa expresión de Jesús, es para todas las iglesias de todas las épocas, pero sobre todo es para todos los individuos, incluyéndome a mí. De modo que el compromiso que figura aquí, entiendo que las 7 cartas escritas a las 7 iglesias del Apocalipsis representan desde la perspectiva histórica los 7 periodos que vivió la iglesia cristiana. Me comprometo a aceptar su mensaje y responder al llamado que hace Jesucristo en Apocalipsis 3:20. Así que abro mi corazón para que Él entre en mi vida y cambie mi ser. El mensaje era que no sea tolerante con el pecado, ¿verdad? Y sobre todo la invitación a que Él pueda entrar, la decisión nuestra de abrirle para que entre en nuestra vida. Quien quiera asumir, tomar ese compromiso y lo quiera dejar registrado en su librito con su firma y la fecha de hoy, puede hacerlo. Entonces, llegamos hasta aquí. Muchas gracias por estar hoy en esta reunión de estudio y nos encontramos el sábado que viene por tarde.